Muy buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gozo para nosotros poder llegar hasta sus hogares, hasta el lugar donde usted se encuentra en este día, e invitarle a que se una con nosotros a adorar el nombre del Señor. Y la invitación es que tú también puedas tener en tu corazón el deseo profundo de un día encontrarte con todos los redimidos por la sangre del Cordero, en esa boda que se celebrará en el cielo cuando todos estemos en ese lugar. No te quedes, amigo, no te quedes, hermano. Preparémonos cada día para estar con el Señor. Y vamos a decírselo en este día. Vamos a la ciudad del gran Rey. Allí le alabaremos, le adoraremos. Vamos a la ciudad del gran Rey. Allí le alabaremos, le adoraremos, porque la vida en un trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser. Porque la vida en un trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser. Por eso allí le alabaremos, allí le alabaremos, con los ángeles le cantaremos. Yo quiero ir a la ciudad del gran Rey. Allí le alabaremos, allí le alabaremos, con los ángeles le cantaremos. Yo quiero ir a la ciudad del gran Rey. Los ángeles le alaban, los querubines le adoran. Yo quiero adorarle también a mi Rey, porque la vida en un trono alto y sublime, y su presencia llena todo mi ser, llena mi ser. Porque la vida en un trono alto y sublime, y su presencia llena todo. Por eso proclamamos que allí le alabaremos, allí le alabaremos, con los ángeles le cantaremos. Yo quiero ir a la ciudad del gran Rey. Los ángeles le alaban, los querubines le adoran. Yo quiero adorarle también a mi Rey. Los ángeles le alaban, los querubines le adoran. Yo quiero adorarle también a mi Rey. Yo quiero adorarle también a mi Rey. A mi Rey. Queremos adorar a nuestro Rey, porque fuimos escogidos para pasar con Él toda la eternidad. El Señor les bendiga en esta mañana. Bendiciones para todos. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 22, nos dice de la siguiente manera: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así yo os envío, el tema de nuestra enseñanza en el día de hoy. Los discípulos de Jesús estaban viviendo tiempos complicados. El fin de semana que habían vivido estaba cargado de experiencias dolorosas, con la captura, el juicio, la condena y la crucifixión del Señor Jesús. Jerusalén y todos sus alrededores estaba congestionada. Ahora surge una nueva situación. Una noticia corre por todos lados. El cuerpo del Señor Jesús no aparece. Los soldados romanos fueron testigos de cómo un ángel que descendió del cielo movió la piedra y que Jesús ya no estaba en ese lugar. Algunos discípulos daban testimonio de la resurrección de Jesús cuando fueron a este sepulcro donde el cuerpo del Señor fue puesto, no lo hallaron, y luego testificaron de haber tenido la experiencia maravillosa, como María Magdalena, de haber visto al Señor. Otros de los discípulos dudaban, y los soldados romanos que custodiaban la tumba fueron sobornados para decir que ellos se habían quedado dormidos y que los discípulos habían llegado para robar el cuerpo de Jesús. En la mente de la gente había muchos interrogantes, emociones encontradas, frustraciones, dudas, angustia. Y Jesús, que ya había resucitado, lo sabía. Y por eso, después de su resurrección, dedicó 40 días para estar con sus discípulos, para afirmarles, orientarles y sobre todo para que ellos no perdieran el enfoque de lo que el Señor les había enseñado durante 3 años y del llamado que les había hecho para llevar a cabo, para cumplir con la misión de ir y predicar el Evangelio, haciendo discípulos a todas las naciones. Todo podía parar, menos el cumplimiento de la misión. Es ese primer día cuando Jesús aparece a sus discípulos, se da a conocer de manera personal, ya con cuerpo resucitado, con cuerpo glorificado. Los evangelios se complementan el uno con el otro al recopilar los diversos asuntos que Jesús habló con sus discípulos en relación al cumplimiento de la tarea. Mateo universaliza el evangelio cuando nos habla que Jesús envió a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones y que debían enseñar todas las cosas que el Señor les había transmitido y bautizar a cada una de aquellas personas que recibieran su nombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Mateo menciona las naciones porque él sabe que los pueblos, las tribus, las lenguas, las personas que pertenecen, que constituyen un país, tienen el derecho como país de ser bendecidos con el Evangelio de Jesucristo. Nuestros gobernantes, los políticos de turno
Y cada hombre y mujer que pertenecen a un país que no conozca el Evangelio está cautivo por el poder de las tinieblas y tiene derecho a conocer al Dios de todo amor, de todo poder y de toda verdad, y de conocer a aquel que vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El Evangelio es transcultural. El Evangelio no fue dado para un solo pueblo, sino para todos los pueblos. Por eso Dios ha levantado hombres y mujeres que, llenos de su Espíritu Santo, después de haberle conocido, se dan a la tarea de ir a las naciones a predicar este evangelio maravilloso, el evangelio que cambia vidas. Las naciones que aprenden a amar a Dios, que aprenden a respetar a Dios, que tienen en su constitución el temor a la palabra de Dios, que enseñan en sus instituciones, colegios y universidades la palabra y que le tiene ese respeto y esa reverencia que ella merece por ser palabra que sale de la boca de Dios, son bendecidas por el poder de Dios. Cuando una nación se dedica a la brujería, a la hechicería, a hacer pactos con las tinieblas, la ruina llega sobre ella. Y a veces puede disfrutar de una riqueza material, temporal, pero la mayor riqueza que el ser humano, que las naciones pueden tener, es que Jesucristo sea el Señor de esa nación y que su nombre se dé a conocer con poder desde los niños hasta los más adultos, hasta los más ancianos. Cuando Inglaterra fue bendecida a través del ministerio de Juan Wesley, el rey, la reina que estaba en ese momento, cuando escuchó a Wesley, una de las cosas que hizo era que mantenía la palabra de Dios en su despacho y a través de esa palabra llegó a dirigir y a solucionar gran cantidad de situaciones que correspondían al cargo que ella estaba ocupando. Inglaterra fue bendecida, Estados Unidos fue bendecida, Colombia será bendecida cuando cada uno de nuestros gobernantes estén bajo el temor del Señor Jesucristo y cuando los hombres que tienen ministerio social y se dedican a trabajar en la política puedan realmente hacerlo bajo el temor de Dios con el objetivo de llevar este evangelio a los grandes esferas, a los grandes lugares donde muchas veces algunos no pueden. Dios levanta hombres y mujeres para que vayan y lleven el evangelio a estos lugares. Nuestros senadores, concejales, los representantes de las asambleas departamentales, gobernadores, alcaldes, personeros y todos los que están ocupando cargos públicos son exhortados por Dios para que manejen sus asuntos de acuerdo a la voluntad de Dios y al temor de Dios. Y para ello ustedes deben conocer el evangelio y nosotros debemos predicarles el evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y para que con la sabiduría de lo alto las naciones sean bendecidas por el poder de Dios. Pero no solamente Mateo habla de las naciones, Marcos también nos muestra otro aspecto de la gran comisión. Marcos personaliza el evangelio cuando dice a toda criatura. La salvación es personal. Amigo, la salvación es entre Dios y tú. Y Él hoy te está llamando para que tú le conozcas, para que te arrepientas de tus pecados y le busques con todo tu corazón. No podemos ser salvos porque otras personas sean salvas de nuestra familia o porque tú seas amigo de alguien que ya conoce el evangelio. Tampoco se es salvo por asistir a la congregación. Se es salvo cuando cada quien escuche el evangelio, abre el corazón al Señor, acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador y empieza a vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor le dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, es decir, aceptaron lo que el Señor nos dice en su palabra. Y Marcos nos lleva a nosotros que es a ti, a mí, a quien Dios nos habla, porque somos personas creadas a su imagen y semejanza y Dios quiere restaurar nuestras vidas
y llevarnos a esas moradas celestiales. Lucas nos habla a nosotros sobre el contenido poderoso, la esencia misma de la palabra. ¿Qué es lo que el Evangelio nos dice? ¿Qué debemos hablar? ¿Predicarnos nosotros mismos? No. Predicamos al Cristo crucificado, y dentro de la predicación del Cristo crucificado, nosotros tenemos un mensaje que produce cambio en el corazón del hombre, que nos ha sido encomendado para llevarlo a otras personas. Por tanto, nuestro deber es hablar de arrepentimiento y perdón de pecados. Nadie puede darle al corazón del hombre el perdón de sus pecados sino Jesucristo. Y nada puede limpiar el corazón de las personas que están alejadas de Dios, y aun aquellos que le conocen y que en un momento determinado dejaron al Señor, sino el mismo Dios del cielo y el poder de su sangre derramada en la cruz del Calvario. El libro de Hechos nos deja el marco estructural, nos muestra a nosotros la estrategia para llevar el Evangelio. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. Hay un orden para llevar el Evangelio. Y Jerusalén era el lugar, el epicentro de la religiosidad judía, pero también el epicentro donde muchas cosas se estaban moviendo y donde muchos de los gobernantes como Herodes estaban y habían invertido en el templo porque les interesaba, porque era para ellos una forma de mantener al pueblo judío rendido a los pies de Herodes. Y saben, cuando el Señor le dice a sus discípulos que vayan a Él, a Jerusalén, que estén allí hasta que el Espíritu Santo venga, su Jerusalén, la amada ciudad de Jerusalén, debía conocer el mensaje de salvación primero. Y cuando lo traemos a nuestra época, lo contextualizamos, comprendemos que el Señor nos está hablando y nos dice cuál es nuestra Jerusalén. Quizás tú dices que es la ciudad donde vives. Es posible, pero más que eso es nuestra familia a quien debemos hablarle de Cristo. Y luego viene un orden que Hechos 1:8 lo establece y que se cumple después de la primera persecución en Hechos 8:1, cuando los discípulos son esparcidos después de la muerte de Esteban y se lleva el Evangelio a todas las naciones. Juan nos dice que la primera noche de la resurrección de Jesús, el primer día de la semana, los discípulos se habían reunido y habían cerrado la puerta. En el contexto habla que habían puesto una tranca que les estaba dando seguridad, porque ellos temían que ahora los judíos fueran a perseguirlos y fueran a hacerles daño, y para que ellos no entraran donde estaban congregados, en ese lugar que habían escogido para hablar de las cosas que estaban pasando. Aseguraron la entrada principal de ese lugar. Y ese no fue motivo ni obstáculo para el Cristo resucitado, para nuestro amado Señor y Salvador, llegar y posarse en medio de ellos. Y dice que al llegar estaba allí y les dijo, en primer lugar, paz a vosotros. Y ese paz a vosotros es el chalón. Pero no es un saludo como el que acostumbramos a darnos muchas veces cuando vemos a un hermano y le decimos Dios te bendiga. Y a veces ese Dios te bendiga es como por salir del paso, es como para tener cómo saludar a la otra persona. Los romanos, cuando encontraban a otros romanos, se saludaban y decían, César es el Señor. Ya era un modismo, era una costumbre. Cuando un romano se encontraba con otro que se había convertido a Jesucristo y le decía, César es el Señor, el creyente le respondía, no, Kyrios Christos,
Cristo es el Señor. Pero acá Jesús viene donde están sus discípulos y les dice, paz a vosotros, y esto tiene un significado profundo. Porque seguidamente Jesús les mostró a ellos las manos y el costado. Y las manos y el costado de Jesús les estaba diciendo a sus discípulos amados que esa fue la forma que el Padre permitió para que el sacrificio de su Hijo les diera a ellos la reconciliación, reconcilió todas las cosas a través del Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 20 nos dice. Ese paz a vosotros mostrando las manos y el costado es el cumplimiento del capítulo 5 versículo 1 del libro de Romanos, que dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Él trajo paz de nuestra parte cuando nosotros ponemos nuestra vida y nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos convertimos y nos arrepentimos y nos pone en paz con Dios, pero su obra también trae paz a nuestro corazón. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 10, Hebreos 10, versículos 19 al 20 nos dice que el Señor nos ha dado a través del velo de su carne libre entrada a la presencia de Dios Padre. Y ese pensamiento inspirado por el Espíritu Santo, esa verdad inspirada por el Espíritu Santo, transmitida al pueblo de los hebreos que estaban sufriendo, de los hermanos en esa época que estaban pasando por momentos difíciles, llenó el corazón de aquellos discípulos, no de estos de acá donde estamos, porque este es el inicio, sino muchos años después de esa esperanza prometida allí en el capítulo 14, versículo 6 del Evangelio de Juan, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero cuando el Señor habla de paz a vosotros, mostrando sus manos, mostrando su costado a sus discípulos amados, también les está empoderando y nos está empoderando a nosotros, haciéndonos portadores del mensaje de paz. A un mundo que no tiene esperanza, un mundo que todos los días escucha malas noticias. Un mundo que no tiene dónde asirse para encontrar seguridad y tranquilidad interna en lo más profundo de su ser. A un mundo y a personas que están realmente desorientadas y congestionadas, llenos de todo tipo de situaciones que uno quizás ni alcanza a imaginarlas porque uno está dedicado al servicio del Señor, porque estamos viviendo para el Señor. Y a veces nos olvidamos que hay un mundo que se está perdiendo en un laberinto lleno de confusión, de tinieblas, con el entendimiento entenebrecido por todo lo que el diablo hace con la gente que no tiene a Jesucristo. El Señor nos está diciendo, iglesia, despierta porque te he entregado el mensaje, y este mensaje es un mensaje de paz. A las personas que no tienen absoluto, si no pueden tener una moral auténtica, la iglesia está en el deber espiritual de transmitirles, de llevarles este mensaje, porque es el único mensaje que pueden escuchar para traer un cambio a su corazón, a su mente y a sus vidas. Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículos 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y es cuando nosotros llegamos a ese corazón que no tiene paz y le decimos, el Señor puede darte esa paz. En el capítulo 10, versículos 5 y 6 del Evangelio de Lucas, el Señor ha enviado a los 70 para que vayan de dos en dos a transmitir la palabra.
una experiencia nueva para ellos. Pero en esos versículos 5 y 6, Él les enseña que cuando llegasen a una casa y entrasen ahí, dijesen: paz a esta casa. Si ellos eran aceptados, la paz iba a entrar a ese lugar. Si no, sacudían el calzado y se retiraban de esa casa y no habría paz. Las familias necesitan escuchar este mensaje de salvación porque les puede dar paz. Los hogares necesitan escuchar y tener a Jesucristo como el centro de sus vidas, porque Él es el único que puede trabajar y hacer una obra poderosa en la vida del esposo, de la esposa, de los hijos, y ser transformados por el poder del Evangelio, y que esta paz de Dios llegue a sus vidas en lo más profundo, y que nosotros podamos ver miles y miles de familias convertidas y transformadas por el poder del Evangelio, así como el Señor envió a los discípulos en esa época, hoy nos está enviando por el poder del Espíritu Santo. Estamos llamados a predicar el Evangelio. No estamos llamados a hacer programaciones de entretenimiento, porque el tiempo se acorta, el fin de todas las cosas se acerca y la iglesia está llamada a llevar este mensaje. Isaías lo profetizó en el capítulo 52, versículo 7, cuando dijo: cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas, de aquel que lleva el mensaje de paz. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, nos invita a los efesios y a nosotros también, mis queridos hermanos, a estar y tener nuestros pies calzados con el Evangelio de la paz. Es decir, donde vayamos, somos portadores de un mensaje que trae paz al corazón del hombre. Puede que cause irritabilidad en algunos, puede que otros no lo acepten, pero el que lo acepta va a tener ese mensaje de paz. Los profetas del Antiguo Testamento predicaron y vieron situaciones realmente lamentables tanto en Israel como en Judá, pero ellos predicaban y veían el mal y cuestionaban el mal, denunciaban el mal y anunciaban el perdón para el pueblo en el nombre de Dios, y a la vez ellos también se dedicaron con la ayuda del Espíritu Santo a trabajar fuertemente para que la gente se arrepintiera y penetrar un mensaje en un momento de crisis, un mensaje diferente, un mensaje que trae consolación, un mensaje que le muestra un camino diferente, que amplía el horizonte en la mente de aquellos que piensan que ya no hay más nada que hacer, porque lo peor que le puede pasar a un pueblo, a una persona, es vivir sin esperanza. Pero el mensaje de salvación nos dice que en el Señor todo lo podemos, y que cuando venimos a Él, Él da nuevas fuerzas, y ese corazón que se ha envejecido por causa del pecado, que se ha envejecido por causa del dolor, del sufrimiento, de las tribulaciones, de las diversas circunstancias que vive, empieza a ser renovado, cambiado, y el Espíritu de Dios trae cosas nuevas a nuestras vidas, y vemos la vida ya no con nuestra óptica, sino con la óptica divina. Paz a vosotros. Jesús dio esperanza en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 27, cuando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Porque la paz que el mundo ofrece puede ser y es efímera, transitoria, sobre cosas que no tocan ni llenan el alma ni el corazón del ser humano. Ni la meditación trascendental, ni el yoga, ni muchas otras cosas que el hombre practica pueden traer la paz. La paz de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, primero que todo, trae perdón de pecados y libera de toda culpa y de toda condenación a aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque la paz de Dios es también estar en comunión estrecha con el Señor. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su voluntad.
La paz de Dios es también tener armonía con Dios y armonía con nuestros semejantes. Puede que hayan dificultades y las seguirán habiendo. Habrán luchas, habrán situaciones difíciles, pero internamente está el Señor morando en cada corazón y Él nos ayudará, porque el Espíritu Santo que habita en cada uno de los que hemos recibido a Jesús, Él nos guiará a toda verdad y nos ayudará. Por eso cuando Jesús, antes de irse de esta tierra, oró al Padre, le pidió que no nos dejara solos, y Él le dijo a sus discípulos: he rogado para que sea enviado el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes, para que Él, que no los va a dejar solos, será el consolador, es el guiador, el maestro de cada creyente. Pablo, cuando escribe a los Filipenses, el capítulo 4, versículo 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Jesús lo enseñó una y otra vez. Antes de partir de la tierra, antes de ser sacrificado, antes de ir a la cruz, reunió a sus discípulos y les dijo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Cuando el hombre está sin Dios, su mente y su corazón se perturba fácilmente. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento. No se niega la realidad bajo ningún punto de vista. Se mantiene. Pero la mirada puesta en el Señor, la vivencia en el Señor, el creer en la palabra de Dios, el confiar plenamente en la soberanía de Dios, donde nosotros debemos reposar cuando vengan circunstancias que no entendemos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a gobernar nuestra mente y nuestros corazones de tal manera que cuando los demás vean que se refleja esa tranquilidad y esa paz de Dios en nosotros, aún en medio de la tormenta, nosotros podemos estar seguros y los demás se sienten atraídos a buscar al Cristo de la gloria. Jesús dijo: como fui enviado, los envío. Esto es importantísimo. Como el Padre me envió, así yo los envío. No es un autoenvío, no me estoy enviando yo, sino que el Señor nos ha llamado. El Padre envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que envió, Él fue enviado. El Verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Y cuando Él fue enviado, cuando Él expresa eso, antes de decirlo dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo los envío. ¿Cómo lo envió? Jesús dejó su trono de gloria. Jesús se humilló a sí mismo. Y ahora Él, cuando llama a sus discípulos, ellos han dejado las redes, han dejado sus familias para predicar el Evangelio. Su estilo de vida ahora es dejado atrás y debe ser así, cambiado por los principios del reino. El carácter de Dios formado en ellos a través del poder del Espíritu Santo. Pedro recibe cambio de nombre porque él se llamaba Simón, vara sacudida por el viento. Ahora le dice el Señor: no te llamarás más Simón, sino Pedro. Es decir, estoy y voy a seguir haciendo una obra en tu vida. Pedro es piedra. Y aquí el Señor nos marca una gran diferencia, porque el Señor nos está diciendo que así como Él fue enviado, entonces Él envía a sus discípulos. Sufrió, se despojó, hizo todo lo que el Padre le dijo. Y nosotros estamos llamados a eso también. En segundo lugar, el discípulo que tiene paz transmite esa paz. En segundo lugar, los discípulos al ver a Jesús se regocijaron con Él. Hubo regocijo con el Señor. Y no sé cuántos de nosotros, cada vez que estamos viviendo momentos difíciles, nos gozamos con el Señor. Amigo, tú que tienes el corazón marchito y lleno de amargura por todo lo que puedas haber vivido o estés viviendo, cuando tú
conoces a Jesús, te regocijas con Él. En el aposento alto, Jesús habló de este aspecto muy importante para nosotros los que estamos siguiendo a Jesús como discípulos. Y es que el Señor en el aposento alto, el capítulo 16, versículo 20 del Evangelio de Juan, les habló, mis queridos hermanos, que cuando Él no estuviese, su corazón se iba a llenar de tristeza. Pero luego, cuando ellos comprendiesen y viesen la obra de Dios, esa tristeza se cambiaría en gozo. Y en el aposento alto Jesús utiliza algunas ilustraciones, como cuando una mujer está de parto, que esos dolores son tan fuertes, para algunas insoportables, pero luego que ya nace la criatura, olvida esos dolores y se regocija ¿en qué? En su hijo que tiene en sus manos. Y aquí nos da a nosotros el Señor gran bendición cuando nos dice que cuando nosotros lo veamos a Él, nos gozaremos. Le dijo a los discípulos en el verso 22 del capítulo 16, cuando ustedes me vean nuevamente, es decir, en este momento cuando ellos se están regocijando, Jesús lo estaba diciendo desde el capítulo 16 en ese sermón del aposento, cuando Él les dijo, me gozarán y nadie les quitará el gozo. Porque el gozo del Señor es una gran fortaleza para nosotros. Y luego Jesús habla de algo muy importante. Y es, mis queridos hermanos, el tiempo cuando el creyente está en oración. Y dice el Señor en el versículo 24 de ese capítulo 16, pedid y se os dará para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios en oración, en búsqueda, y cuando nosotros vemos las respuestas a nuestras oraciones, hay gozo inefable en nuestra vida. Ese gozo que produce el Espíritu Santo de saber que tenemos comunión con el Dios vivo y verdadero, que nuestra comunión no es con un conjunto de normas, ni de estatutos, ni de decretos, ni de tradición, sino con el Cristo vivo. Y cuando el Cristo vivo llega a nuestras vidas, nosotros podemos tener la confianza y la seguridad que Él siempre nos oye. Cuando las mujeres en el capítulo 28, versículo 8 del Evangelio de Mateo, fueron al sepulcro donde estaba Jesús, ellas tuvieron temor y gozo. Es una conjugación de sentimientos, de emociones que pueden contrastar. Pero cuando leemos, no superficialmente, sino profundizamos en estos términos, encontramos que el temor que ellas tuvieron fue porque tuvieron un encuentro con lo sobrenatural. Cuando tú vas a un lugar esperando encontrar algo y a cambio te encuentras con sorpresas que llenan tu corazón de esperanza, a la vez, cuando es algo como esto, que Jesús no está, que ha resucitado, que hay un ángel que aparece, y algunas vieron a Jesús, entonces, ¿qué sucede? Hay un temor, ¿por qué? Porque ese temor con lo que es, que va más allá de nuestra fuerza, de las posibilidades humanas, es normal que eso nos produzca a nosotros un sentimiento fuerte en el corazón. Pero a la vez había el gozo que va por encima de la realidad, y no porque se niegue la realidad, sino porque ese gozo genera la esperanza que nosotros tenemos. Y esa esperanza, mis queridos hermanos, no avergüenza. El que pone su confianza en el Señor es una persona que puede caminar cada día seguro. Y esa esperanza nos lleva a nosotros a crecer en fe en el día de hoy y mañana. La esperanza nos mantiene a nosotros como Abraham, que nos dice el capítulo 4 del libro de Romanos, creyó en esperanza contra esperanza. Qué maravilloso es el Señor. Cuando Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4, les exhorta a regocijarse en el Señor. Regocijaos en el Señor. Y no dice regocíjense cuando tengan buenas noticias o cuando vengan noticias que ustedes no esperan, sino
siempre, en todo momento, regocíjense en el Señor. Hermanos, el enemigo quiere robar el gozo del creyente. El enemigo quiere perturbar y oprimir tu mente y tu corazón. No se lo permitas. El pecado quita el gozo porque el pecado contrasta con lo que el Señor es y quién es el Señor, y porque el Señor sabe los efectos que hay en el pecado contra nuestra vida, y el Espíritu Santo de Dios cuando pecamos se contrista, pero cuando nosotros vamos al Señor, le pedimos perdón y nos apartamos de ese pecado que hemos cometido, entonces la presencia del Señor restaura el gozo del Señor. Por ningún motivo dejes de sentir ese gozo. Aliméntate con la palabra de Dios, que el alimento de la palabra produce fortaleza y trae gozo. Ora al Señor, que la oración te llena de la presencia de Dios, y canta, adora a Dios, porque la adoración nos permite a nosotros palpar, sentir el corazón de Dios, y nuestro corazón se siente luego henchido del gozo que trae el Espíritu de Dios a nuestra vida. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a aquel que nos salvó. No hay algo que pueda experimentarse con mayor satisfacción en la vida nuestra que sentir ese gozo. Cuando a veces estamos meditando en una porción de la Escritura, en una enseñanza de la palabra, cuando estamos en oración, en adoración, y la presencia grata del Espíritu viene sobre nuestras vidas, eso no lo da el mundo. El gozo del Señor lo produce el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, hermanos míos, y necesitamos ese gozo. Sin gozo del Señor no podemos evangelizar. Si usted tiene su corazón lleno de amargura y resentimiento, si no ha perdonado, si no ha dejado que el Espíritu haga la obra en su vida, usted no puede tener gozo. Si su vida es una vida llena de contiendas, de situaciones que usted no deja en las manos de Dios, sino que las quiere manejar siempre, usted no puede tener gozo. Y el gozo Dios lo ha prometido para todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y finalmente Jesús allí en tercer lugar le dijo a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo. Y cuando el Señor lo está diciendo y luego les exhorta antes de la ascensión, es porque los discípulos, igual que usted y yo, para cumplir con la tarea de evangelizadora necesitamos estar llenos, tener poder del Espíritu Santo. No en vano, Jesús los envió para que estuviesen en ese lugar, esperando 10 días, porque el Señor estuvo 40 días. Y entre la Pascua y Pentecostés hay 50 días. Entonces esos otros 10 días, después que ellos vieron que Jesús fue ascendido al cielo o ascendió al cielo, esperaron allí en ese lugar en oración, en reflexión, en comunión, en arrepentimiento, en búsqueda, hasta que vino el Espíritu Santo de Dios y fueron revestidos con el poder del Dios del cielo. Porque el Señor sabe que si no tenemos el poder del Espíritu Santo, no podemos evangelizar. Sin el Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento, porque Él es el que produce la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Sin el poder del Espíritu Santo es imposible abrir nuestras bocas para que el poder de Dios fluya a través de nuestra vida y llegue al corazón cautivo por las tinieblas y desarme, desbarate, deshaga toda obra del diablo en la vida de los demás. El Espíritu Santo, el día de Pentecostés, bautizó a todos los creyentes en un solo cuerpo y se conformó la iglesia del Señor. Por tanto, cada vez que alguien recibe a Jesucristo, está dentro del cuerpo de Cristo por la obra regeneradora del Espíritu Santo en la vida de cada persona. Concluimos diciendo que somos enviados por el Señor para continuar con la misión de hacer discípulos. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad.
el Señor equipó a sus discípulos, dándoles la paz, el gozo y el poder del Espíritu Santo. Así yo os envío, dice el Señor. ¿Cómo? Como Él fue enviado. Dios nos bendiga, que Dios nos guarde en este día. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Así como tú enviaste a los discípulos, hoy nosotros escuchamos tu voz a través de tu palabra y recibimos tu exhortación y creemos que hemos sido enviados para llevar tu palabra y para ser discípulos a todas las naciones, para ser discípulos y presentar evangelio a cada persona, para mirar cómo nuestra Jerusalén necesita de ti y llevar también esa palabra. Señor, hoy queremos darte muchísimas gracias, porque así como el Padre te envió, tú nos encomiendas también ir y llevar la palabra. Permite que nuestro corazón, Señor, se llene de tal manera que nosotros tengamos pasión por ti y por la misión encomendada. Gracias por esta palabra, que fluya, que corra, que llegue a cada vida y a cada corazón y produzca los cambios que tú quieres que produzca. Amigo que me escuchas, tú necesitas recibir a Jesucristo. Si quieres pasar la vida eterna en los brazos del Señor y disfrutar de esas moradas celestiales, necesitas decirle al Señor en este día: hoy, Padre, vengo ante ti y reconozco la obra de Jesucristo como Señor y Salvador. Te pido perdón por cada uno de mis pecados y te pido que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Te doy gracias por esta obra maravillosa que tú has hecho y seguirás haciendo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si hiciste esta oración de fe, o si tú, hermano, que nos has escuchado, deseas hablar con nosotros, tener un tiempo de consejería o de oración, puede llamarnos al número que aparece en pantalla. Dios les bendiga, Dios les guarde y que sea un día de gran comunión con el Señor. Amén.